Muy pero muy buenas noches para todos, es un gusto estar una vez más en contacto con ustedes, amigas y amigos, y por supuesto ocuparnos de esta elección interna que ya se nos vienen. Y por esa razón justamente estamos recibiendo a un precandidato del Partido Nacional como lo es el senador Gandini. Gandini, gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, a propósito, ¿qué análisis realiza de la encuesta de su partido, de lo que marcan justamente las encuestas y... ¿Resulta hoy atractiva la del Partido Nacional para participar o hay demasiado luz del precandidato Delgado, Gandini? A ver, primero, yo siempre respeto las encuestas. Me interesa verlas, analizarlas, ir un poco más allá de lo que sale en televisión también es bien importante para desgranar. También hay que ponerlas en términos relativos. Estas mismas encuestas le preguntan a la gente y nos cuentan a nosotros que el 67, el 70% de los uruguayos no están interesados en política. Le preguntan, ¿a usted le interesa la política? Y dicen nada o muy poco, casi el 70%. Otras encuestas, hace 10, 15 días, le preguntaban a la gente si sabían cuándo eran las internas y el 18% decía que eran el 30 de junio, el otro 80% no sabía. Después de esas dos preguntas le preguntan, ¿y si las elecciones fueran el próximo domingo, usted quién votaría? O sea, esas encuestas, a ver si comparte el análisis, están cimentadas en un desconocimiento toda la gente, significativo por parte de la población. Toda la gente da una respuesta al final. Ahora, eso no quiere decir que esa respuesta sea la definitiva, porque acababan de decir que no le interesa la política, que están lejos de la elección, porque ni siquiera saben cuándo son, pero dan una respuesta. Hay que ver si esa volatilidad luego se concreta en un voto, primero, si van a votar. Segundo, si el voto al final es el mismo que dijeron al encuestador días en que no estaban muy al tanto de que había elecciones internas. O sea que creo que todavía hay mucho de lo que no pasó y que va a pasar. Gandini, analicemos estos primeros dos datos que usted menciona. Que la gente no esté interesada en la política, ¿es responsabilidad del político? No. ¿Por qué cree usted que sucede? Bueno, hay distintos análisis, ¿no? Primero, las nuevas generaciones están un poco más lejos de la política, les interesa menos, debaten menos, se informan menos de política, ven menos televisión, se informan más por la pantalla del celular, pero el celular les informa por algoritmos y por lo tanto al celular te llega lo que vos querés consumir. Correcto. Entonces te encontrás con un joven que te puede decir quién es el golero de Japón, pero no sabe quién es la ministra de Industria, porque le llega fútbol, porque consume fútbol. Correcto. ¿Verdad? Entonces ahí hay como una distancia difícil de cerrar, porque estamos en frecuencias de banda diferentes. Ellos están en una y nosotros hablamos en otra, entonces no nos cruzamos a veces. Ahí hay un tema. Pero también hay otro tema. En las elecciones, incluso esto se mide, incluso hay un monitoreo de continuidad o cambio, que son las dos cosas que imperan en una elección. Es decir, si el ambiente es de continuidad o si el ambiente es de cambio. Cuando el ambiente es de cambio, la gente empuja un cambio. Quiero que se vayan, quiero que se termine, quiero que... Y empiezan a generar una presión y del otro le da una resistencia. Y eso fermenta, eso genera fervor, militancia, actividad, confrontación, participación, debate político ciudadano. Cuando hay continuidad, la dejo correr, fluye, no quiero cambios. Por lo tanto, no hay una presión. Y yo creo que es lo que está pasando. Ese desinterés también es un poco de que no tengo interés en presionar para que haya cambio. Y hay monitores que no salen en la prensa que miden esto. Y la medición da mucho más favorable a la continuidad que al cambio. Por eso el Frente no encuentra dónde pegarnos, no instala problemas graves donde pegarle al gobierno. Entonces agarra un chat del presidente de la República que tiene 1 año y 2 meses y trata de generar ahí un frente de debate político. Yo creo que ahí hay una cosa de que no es esta una elección que genere fervor, porque no pasa como en la elección pasada, donde había una presión fuerte al cambio. La gente nos presionaba a nosotros y decía, júntense para sacarlos. Por eso hubo coalición. No vaya a creer que era el ambiente inicial. Lo que pasa es que la gente nos presionó, nos condicionó, nos pidió que dejáramos las diferencias, que nos juntáramos, porque el objetivo era sacar al frente. Sin embargo, ahora uno analiza las encuestas
de cara a octubre, y el Frente ha crecido y creció 4 puntos Depende porcentuales. cuál, ¿no? Sí, va con un cuál. 43 y antes fue con un 39. Sacó ¿no? un 39. Exacto. Sacó un 39. Pero Entonces, estamos ¿cómo se todavía interpreta antes de eso? la interna. Falta mucho todavía porque hay un gran porcentaje de gente que vota más a la persona que al partido. Cada vez es más así. Todavía no sabemos cuál es la persona. Todavía no sabemos cuáles son los candidatos. Yo creo que es diferente. ¿Pero usted sobre influye todo- mucho? Influye bastante en muchísima gente. La imagen, o sea, el candidato, Es que- más que el programa, más que el partido. Sí, no tenga duda. A ver, hay como dos tipos, ¿no?, de ciudadanos. Están los que votan los partidos. Yo soy Que cada vez son blanco, menos, toda ¿no? la vida soy blanco, voy a votar al blanco. Yo soy del Digo, por lo frente. menos los politólogos dicen que cada vez son Por menos. eso. Los que no son de eso, ¿a qué votan? Bueno, a la persona. ¿Por qué la persona? Por las ideas que tiene, porque le creo, porque me genera confianza, porque me parece auténtico, porque me llega, no sé, confío en él, lo escucho y me gusta. Y esas cosas muy sencillas, a veces muy primarias, a veces muy emocionales más que racionales, hace que la gente vote a un candidato. Atrás porque hay ideas, pero también porque la persona le genera confianza para representarlo. Y eso es cuando están los candidatos. Y eso cambia. En octubre va a haber 7, 8, 10, no sé, 18 candidatos y hay 18 partidos que pasen esta etapa. Y esos son los que van a competir. Pero en noviembre hay 2. Todos los que votaron al candidato del Frente van a volver a votarlo. Y todos los que votaron al candidato blanco, que seguramente es quien va a competir en noviembre, van a votarlo. Ya lo votaron en la primera vuelta. El asunto es que hay un montón de ciudadanos que votaron otras cosas. Votaron a un colorado, a un cabildante, a un independiente, a uno de Unidad Popular, a uno del PERI, a uno de Y Basta. según su razonamiento, ese candidato puede robar, captar votos. Es que el sistema político ha cambiado. Nosotros venimos de un viejo, muy antiguo bipartidismo, blanco-colorado, que se transformó en tripartidismo a partir del 71, cuando el Frente empieza a aparecer y a crecer, y se transforma en un triple empate del sistema en el 94, donde entre el Partido Colorado y el Frente Amplio hubo 32.000 votos. Sacó 32, 31 y 30%, ¿no? Fue ahí. En el 96 vino la reforma. Y la reforma cambió varias cosas, pero entre ellas fue al balotaje, a la segunda vuelta. Hubo elecciones, Vázquez, en el 2004, donde no fue necesario, porque sacó más del 50,04. Pero las demás, hubo segunda vuelta. A partir de ahí, y sobre todo en la pasada, se consolida un sistema que es muchos partidos, pero 2 bloques. Hoy hay 2 bloques. Y usted en noviembre no tiene tercera vía. Eso es una ficción. O usted vota acá, o usted vota acá. Y si se sale de, y si estaba acá y se sale de acá, haga lo que haga, está colaborando con el otro bloque. No hay vuelta. O sea, hay 2 bloques. Y ese escenario binario ha hecho cambiar las cosas. Ahora, en el bloque del Frente son 10, hay 10 que van a votar el bloque, porque el bloque es el mismo en la primera vuelta que en la segunda. El bloque nuestro es más diverso, es mucho más heterogéneo, porque va a haber un blanco que vaya a la segunda vuelta, pero tiene que convencer a todos los cabildantes. En la pasada, muchos votaron a Manini, no a Cabildo. Cabildo no existía, era el nombre como podía ser otro. Existía Manini y se acabó el recreo. En la primera vuelta sacó el 11%. Todos esos votaron a la calle Pou. Bueno, las encuestas hoy marcan que Cabildo desciende, ¿no? Sí, pero también marcan que la gente se movió adentro de la coalición. ¿Sí? ¿La coalición ya tendría que ir como tal? ¿Tendría que ser un bloque, Gandini? Bueno, es un bloque. Ya es un Pero bloque. previamente, No, le digo. no fusionamos los partidos, ¿verdad? Cada uno tiene su partido, su historia, su impronta, sus candidatos. Pero después vamos, por eso le digo, el sistema cambió. Entre octubre y noviembre, obviamente, vamos a hacer un acuerdo político y electoral. Capaz que también vamos a hacer un segundo papel, no solo el qué vamos a hacer, no solo el compromiso por el país, que es el programa, sino el cómo. Eso va a ser un surcido. Me quedó un factor por analizar antes de la primera pausa. Usted decía, por un lado, lo que se vota, y hacía mención a que la gente ha perdido interés. Así fue que desembocamos en este asunto. Y lo segundo, la desinformación, o mejor dicho, que ni siquiera sabe cuándo son las elecciones. ¿Tendrían que ser estas obligatorias? Yo he hablado con muchos actores
actor político, y hay muchos que sostienen, de todos los partidos se lo digo, hay muchos que sostienen, tiene que ser obligatoria porque aquí sí o sí sale el próximo presidente de la República. A ver, yo formé parte de la comisión que en el Senado analizó esta reforma y recuerdo este debate. Claro, porque estuvo sí. Y recuerdo este debate. Y el debate era, si son elecciones internas, nosotros no podemos obligar a la gente a que tenga un partido. Que voten los que sienten que tienen un partido. Para que fueran obligatorias tendríamos que cambiar esto y transformarlo en elecciones primarias, que no son las internas, son primarias, es otro concepto. Nosotros ahora estamos eligiendo no solo candidato a presidente, estamos eligiendo las autoridades del partido, las convenciones del partido, que son las que van a elegir el vice, van a aprobar los programas. En lo departamental es de donde salen los intendentes, es decir, hay una composición también interna de los partidos, no son elecciones primarias. Yo creo que sería deseable que si las nacionales y balotaje son obligatorias, hubiera primarias obligatorias. Pero para eso tenemos que cambiar la Constitución y son dos monedas aparte, ¿no? Hay que trabajar con tiempo todo un rediseño del sistema electoral. Y ahí nos vamos a meter en el lío de las elecciones municipales separadas o el voto cruzado, nos vamos a meter en varias otras cositas que no sé si el país está para dar esa discusión. Pero en principio hay que trabajar con la realidad. Y la realidad es que va a votar el 40% de los ciudadanos, que van a armar el menú de los candidatos de cada partido que van a jugar. Si esto fuera fútbol, lo que va a pasar el 30 de junio, vamos a saber quién va al Mundial. Esta es la clasificatoria. Y después, en octubre, vamos a ver quién juega la final. En el mismo sentido, con la misma clave de fútbol, ¿hay cuadros más difíciles y hay cuadros más débiles? ¿Depende el triunfo de la coalición, el candidato que hay del otro lado del Frente Amplio? ¿A cuál prefiere usted para ganarle? A veces no sé, porque ninguno es un gran candidato. El Frente perdió sus liderazgos históricos, que eran muy comprensivos, ¿no? Y está muy radicalizado. La desaparición del centro promedio de la izquierda, de los candidatos de la socialdemocracia, del socialcristianismo, esas cosas moderada y media, dejó al Frente sin un espacio, sin una pista de aterrizaje para la gente que se siente de izquierda, pero no es ni marxista, ni es radical, ni está en un extremo. La desaparición de ese centro y la bajada de la candidatura de Vergara deja al Frente sin esa opción. Y fíjese cómo será la cosa, que el moderado es Orsi con los MPPistas y los viejos tupas atrás, y los radicales es Carolina Cose con los comunistas y los socialistas, y no hay nada en el medio. No hay muros de contención, no hay un Astori que le diga esa reforma de la seguridad social no pasa, porque lo quisieron hacer. 15 años gobernó el Frente. Durante los 15 años la izquierda más izquierda y el movimiento sindical quisieron derogar la SAFAP y no pudieron. No lo permitió ni Vázquez ni Astori. Ahora se llevaron puesto al Frente y va a haber reforma constitucional. Y yo quiero ver quién ensobra la papeleta y quién no la ensobra. ¿A quién prefiere los dos del otro lado? Y bueno, Carolina es una persona que genera rechazos. Tiene un estilo Cristina uruguaya. Una cosa ahí media autoritaria. Orsi es medio flojo, tiene también su debilidad. Cuando vamos al fondo del debate con Orsi encontramos que hay debilidades para el debate. Para un balotaje parece ser más sencillo Carolina Cose, porque el rechazo pesa mucho en la segunda vuelta. La gente que no tiene ninguno de sus dos candidatos en la competencia final termina votando al que menos rechaza. No le gusta a ninguno de los dos, por eso no los votó primero. Pero termina votando, dice, voto a este porque a aquel no lo quiero. Y Cose genera un poco de eso en el resto del electorado. Orsi es más permeable, entra más, pero no da estabilidad, no da certeza. Orsi es, como te digo una cosa, te digo la otra, y el país necesita claridad y certeza en el futuro. Senador, hacemos una pausa, ¿le parece? No, con mucho gusto. Tanda y enseguida regresamos con más Agenda. Por una nueva generación de transformaciones. El domingo 30 de junio, vota Frente Amplio.
Elegimos la candidatura única a la presidencia de la República que representará al Frente Amplio en las elecciones nacionales el 27 de octubre. Pueden votar mayores de 18 años de edad, inscriptos e inscriptas en el padrón electoral. Votamos el domingo 30 de junio entre las 8 y las 19:30 horas. Es importante que sepas que el voto es voluntario y no es necesario presentar credencial cívica. Basta con indicar la serie y el número del presidente de mesa. Votás en el lugar que te corresponde según el plan circuital que puedes encontrar en corteelectoral.gov.uy. Este 30 de junio empezamos a ganar. Vota Frente Amplio. Vota Sereñistas, sumando a Orsi con Vergara. Vota Sereñistas, lista 95. En junio, tu voto vale doble. Frente Amplio. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien. Y para eso es fundamental atraer más inversiones, impulsando nuestro comercio, la producción de alimentos, la industria y los polos logísticos. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Es el camino y es el destino. Por eso, no importa cuánto palo me den, desde afuera o desde adentro, mi respuesta fue, es y será siempre la misma. Unidad, unidad, unidad. Es la gente que va al frente con Carolina. Y culminábamos el tramo anterior haciendo alusión justamente a los precandidatos frente amplistas, y comienzo por una propuesta que usted lanzó encima de la mesa y que Orsi dijo estar de acuerdo, estar afín en cierta medida. Usted habló de trabajar contra el narcotráfico, trabajar en términos de seguridad, está claro, y hasta esbozó por allí la posibilidad de generar una LUC, una ley de urgente consideración vinculada exclusivamente a la seguridad. La pregunta tal vez un tanto lógica es, ¿por qué no se hizo en estos 4 años, Gandini? Seguramente porque no teníamos el nivel de problema que tenemos hoy. Hasta ahora veníamos enfocando la seguridad y la inseguridad como problema. Hoy vamos tomando conciencia que dentro del tema seguridad hay un componente muy fuerte que es la presencia del narcotráfico en el país. Llegó. Lo que veíamos en películas o en informativos de México, de Colombia, de las favelas, está acá. No está todo acá, pero empezó a llegar. Hoy hay ¿cómo se llama? Ajuste de cuentas, hay sicariato, hay crimen organizado, hay enfrentamiento entre bandas, disputas por el control del territorio para vender dentro de las drogas, y hay un tráfico que viene de allá del norte, Sinaloa, Medellín, Rosario, y de Rosario sale por algún puerto, y Uruguay es un puerto elegido porque nuestras fronteras son muy vulnerables. Las fronteras son como el Uruguay, ¿verdad? Acá ve al presidente de la República y a los expresidentes caminar solos por la calle, y nosotros, yo senador, vengo manejando hasta acá y no tenemos guardia de nada, y usted va al palacio y dice opa, y pasa y entra y no le piden ni la cédula y no pasa nada. Y donde ponemos guardia en el palacio y la gente dice, che, no le pongan una barrera a la gente, vos no me dejaron entrar. Ese Uruguay de cercanías en las fronteras tiene un poco ese modo, ¿no? Capaz que te sacan unos garotos, pero no tenemos el país blindado, ni tenemos radares para mirar el cielo, ni tenemos escáner en todos los puertos para mirar adentro de las cargas y las barcazas que vienen de Paraguay, ni lanchas rápidas para controlar nuestro mar territorial por donde se sale, buscando
los mercados caros, los mercados de alto poder adquisitivo para las drogas caras. Ahora, Europa Gandini, ¿por y qué Asia. el sistema político titubea cuando a veces surgen planteos como el suyo, sin ir más lejos? Yo qué sé, Sacamos porque a los militares a la calle. titubean. ¿Pero qué hay? Francamente, Pero, ¿qué hay? de verdad. ¿Un interés político Pero por no preservar sé. la chacrita y decir Sí. no? ¿O hay una cuestión presupuestal de no, que va a ser temor presupuestal. a que se diga, pero no A ver. invierten en escuelas, invierten en seguridad? No, pero a ver, presupuestal ¿Pero qué sería- análisis realiza presupuestal es cuando te dicen vamos a reforzar la Guardia Republicana, vamos a poner 2.000 policías más en la República. Eso es presupuestal. Ahora, cuando decimos vamos a pedirle a los militares que cooperen con la policía, el presupuesto lo ¿por qué estamos no pagando. coopera? Pero además, es no admitir lo que estamos haciendo. En noviembre del 2018, gobierno del Frente, con la firma de Vázquez, Bonomi, Menéndez, Rodolfo Novoa, se aprobó una ley que votamos en el Parlamento que establece que las Fuerzas Armadas podrán ejercer la vigilancia y el patrullaje en la zona de frontera y la define como una franja de Correcto. 20 kilómetros a partir de la línea de Bueno, horizonte. se hizo en el COVID, ¿no? Bueno, no, pero está del En el COVID 2018. se reforzó. El 12 de marzo de este gobierno, antes del COVID, se reglamentó esa ley. No la había reglamentado, aunque ya la aplicaba en parte el gobierno anterior. Si hoy usted va a la frontera, va a encontrar a los militares. No esperando que no ingrese el enemigo de afuera. Nos revisan nosotros. El viernes pasado estuve en Carmelo y de ahí me fui a Nueva Palmira. Por la 12, lo tengo filmado por suerte, a 4 o 5 kilómetros de Nueva Palmira, a varios kilómetros del río, que es la división, había un camión del lado derecho, una docena, veintena de militares con hitos en el medio de la calle y paraban a los vehículos. De la vereda enfrente, lo tengo filmado, una enorme carpa militar entre el alambrado y la banquina y un camión allí estacionado y otra veintena de militares parando del lado al revés. Te paraban. Dan la planilla, dice, señor, por favor, documentos de todos los que van en el auto, documento del vehículo, ábrame la valija, a ver qué hay, y si llevas algo que no se debe, te dicen, baje del vehículo, ponga la mano arriba del capó, te llevan preso porque está todo en la ley. Pueden pedir identificación de personas, vehículos y sus cargas, pueden perseguir vehículos si se fugan aún fuera de la zona, pueden detener ante infragante y delito, pueden conducir o deben conducir a la policía o a la fiscalía, pueden usar la fuerza en relación o en proporción a la agresión. O sea, si se resiste el señor que va en el auto porque le descubrieron que lleva droga, pueden someterlo. ¿Usted conoce como periodista algún problema? Lo hacen con sus uniformes militares, con su adiestramiento, con sus armas largas y bajo sus mandos. No conocemos un solo episodio donde haya habido un desborde. ¿Y por qué no un tiro. prospera la propuesta, Gandini? Y porque hay mucho prejuicio. Y sobre todo hay prejuicio de los sectores más acomodados. Si usted va a los barrios de Montevideo, le dicen, hay que sacar los militares, su idea me sirve, porque viven atrapados en el fuego cruzado de las organizaciones criminales que se le instalaron en el barrio, y la gente no está viviendo tranquila, perdieron la paz pública. Esto pasa en ciudades del interior, pasa en Montevideo y el área metropolitana, pero pasa también hoy en Durazno. Pasa del norte para abajo, está entrando el Comando ¿No es Capital. una inteligencia del actual gobierno Bueno, o del actual presidente no leer yo le voy a ese decir, clamor popular? El actual gobierno no encuentra consenso para hacer esto y es una medida dura, importante. Yo creo que al narco hay que darle con todo lo que tenemos. Es como el terrorismo. Yo creo que el narco tiene etapas. Hoy dicen, yo no sé, que hay 47 familias que controlan la venta de las drogas baratas que también vienen del norte, que es los hornos donde se cocina los desechos de la cocaína con acetona y otros químicos y sale esa porquería sumamente compulsiva que es la pasta base, que no la va a ver vender en Estados Unidos, la va a vender para acá abajo. Eso lo venden, la marihuana también, no ha dado resultado, no ha separado los mercados la legalización de la marihuana, sigue existiendo marihuana que pega más, que es más barata, no sé, pero sigue existiendo y se venden esas bocas. Eso, por ahora es así. Pero nosotros vivimos en un país que puede leer el diario del lunes, créame. Todo acá llega un poco más tarde, pero llega. Yo tengo un amigo que vive en el exterior, que es uruguayo, que me dice, cuando llegue el fin del mundo me mudo para allá de vuelta porque todo llega más tarde. ¿Está? Y Bueno, es pasó tal con el cual. COVID, ¿no? Recién hacíamos alusión al COVID, pasó con el COVID. A ver, el COVID fue brutal.
la calle Pou lideró muy bien ese proceso, pero también es verdad que nosotros vimos 20 días antes cómo en Europa acababan una tumba al lado de la otra, agrandaban los hospitales con carpa y los médicos tenían la cara morada de llevar y se moría la gente. ¿Va a pasar lo mismo? Entonces, cuando si no llegó se actúa, la gente ¿va a se pasar lo encerró? mismo si no se actúa rápidamente en materia de tenga seguridad? duda. Acá hay clientes para el narcotráfico y Uruguay es un lugar de paso atractivo e interesante para llegar a Europa. ¿Cómo interpreta? Y el narco corrompe, todavía no llegó, amenaza, todavía no llegó, que amenacen o secuestren jueces, fiscales, políticos, dirigentes, todavía no llegó, está pasando en otro lado, puede llegar. Entonces hay que blindar el país primero y entrarle con todo. Y para eso hay que cambiar leyes y hay que poner a los militares con algún rol, porque con el narcotráfico es guerra y los militares saben algo de eso. No podemos ponerlo a reprimir porque habría que modificar la Constitución. Con la Rañaga quisimos hacerlo, no ganamos en la reforma de Vivir Sin Miedo. Pero sí podemos darle un rol para que cooperen con la policía en la tarea de que el Estado se despliegue cerca de donde vive la gente que más atrapada quedó en esto. ¿Cómo interpretó ese ok por parte de Orsi? Bueno, eso se lo iba a decir, no solo de Orsi. Primero eran todos que no, pero los políticos tenemos un órgano muy sensible que es la nariz. Percibimos. ¿Usted dice que olfateó lo mismo que usted percibió en los barrios? La gente le dice, usted tiene razón, hay que sacar los militares, siga con eso, porque la gente no tiene ese prejuicio. Lo que quiere es ir a la parada del ómnibus y estar tranquilo. Lo que quiere es ir a laburar y quedar tranquilo, que sus hijos que se quedaron no le entre una bala por la pared. Ahora, Gandini, hay otro planteo que también sale de los barrios, ¿no? Y es, ¿qué pasa cuando mi hijo es adicto? Ese es un gran y uno escucha a una madre que lo ha vendido todo para trasladar a su hijo a una clínica privada, porque hay pocas públicas, y que una y otra vez es reincidente. Escucha a una madre hablando del dolor, diciendo que llegó a denunciar a su hijo por temor a que lo mataran y porque su hijo le pegó y le robó todo en la casa. ¿Causas? ¿Hay un debe ahí? Sí. Causas, ¿Y cómo se revierte eso? Causas y consecuencias. Las dos cosas hay que atacar. Causas. Lamento irme un poquito más al fondo, pero si no lo hacemos no entendemos. Se habla de la pobreza, 20% de pobreza infantil, que es más o menos lo que hemos tenido. Es un problema. Hay que sacar a los niños de la pobreza. Error. No vamos a sacar a los niños de la pobreza. Tenemos que sacar a los hogares de la pobreza. Correcto. ¿Sí? Si ese hogar es pobre, los dos padres son pobres, muchas veces son pobres trabajando. Si entran menos de 50 a 60 mil pesos en una casa que tiene 2 o 3 hijos, los 4 o 5 son pobres. Tenemos que sacar a ese hogar de la pobreza. Muchas veces también hay una ayuda, y no solo con ingresos, del Ministerio de Desarrollo Social, pero no hay una correlación en cuanto a qué pasa o cuál es el destino de esa ayuda. No estamos seguros. ¿Se usa correctamente esa tarjeta, esa canasta? No lo sabemos. ¿Llega a quienes tienen que llegar? Que porque son los la niños. pobreza se mide por ingreso, pero hay una pobreza multifuncional que tiene que ver con que si hay piso de hormigón o de tierra, que si hay saneamiento y baño, que si hay techo y no se llueve. Y entonces podés tener un buen ingreso, pero en la casa puedes no comprar lo necesario para que los niños se alimenten, por ejemplo. Ese es un tema. Pero si nosotros miramos un poquito después, para no irnos del asunto, nadie percibe qué pasa con los jóvenes, y se mide también. Y entre 13 y 19 años se miden 2 franjas. Y en esas 2 franjas hay entre el 17 y el 19 de los jóvenes pobres. Y entonces empezamos a hacer un ejercicio y cruzamos juventud con educación. Y vamos a ver que los que primero desertan del sistema educativo son los jóvenes más pobres, abandonan antes que los demás. Y cuando cruzamos juventud con empleo, vamos a ver que los jóvenes más desempleados son los menos educados y los más pobres. Y si vos no encontrás a los 17, 18, 19, 20 años a un joven en el aula o en el taller, estudiando o trabajando, ¿dónde lo encontramos? En la calle, no tiene vuelta. Y si lo encontramos en la calle, sin expectativas, sin esperanza, sin estarla peleando para adelante, ¿qué va a pasar? Y seguramente va a quedar tentado por la adicción, cuando no por incorporarse a alguna de las organizaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que abordar las causas.
A lo mejor no podemos arreglar esos hogares, pero si los hacemos permanecer más tiempo en el sistema educativo, vamos a estar ayudando a que después puedan tener empleo y no estén en la calle. Ahí vamos a abordar las causas. Después tenemos que ir por las consecuencias. Es decir, hoy tenemos ese problema. No es cuestión con los que todavía no llegaron, que es lo otro. Y para eso votamos ahora 20 millones de dólares para salud mental y adicciones. ¿Con qué nos encontramos? Que el programa requiere, entre otras cosas, psiquiatras. No hay. No hay los recursos humanos preparados, capacitados, que requeriríamos, aunque tenemos la plata, para generar los programas. ¿Por dónde podemos ir? Bueno, tenemos que ayudar mucho a la sociedad civil. Hay mucha sociedad civil que hace cosas. Incluso hay iglesias, a mí me importa poco todo lo que haya detrás. Si ayudan a sacar a un gurí que está en la calle en carrera de consumo y lo meten y lo hacen por la espiritualidad, comparto. que lo hagan. Ahí, yo los ahí tengo aparece como el mismo Estado, prejuicio póngale. que usted mencionaba recién con los militares en la calle. Hay que poner unos pesitos. El Estado cuestiona, pero el Estado no da soluciones. No. Entonces, el Estado debe colaborar con aquel que se El la Estado, brinda. por cada peso que le Ojo, pone. hablamos de colaborar con control también, ¿no? Cuando el Estado pone 10 entiende? pesos, sí, pero cuando el Estado pone 10 pesos en un programa público, llegan 5. Cuando le pone 10 pesos a una organización social seria, no el curro armado ONG, a una organización social seria, le pone 10 pesos, esa ONG lo transforma en 20 o en 30 o en 40. Porque a esos 10 pesos le pone voluntariado, le pone vocación, le pone esfuerzo social. Es decir, le pone a la comunidad que con esos 10 pesos usted le hace la canchita de fútbol y ellos le ponen las luces. Para cerrar, Gandini, ¿tiene que haber fórmula paritaria el 30 de junio en el Partido Nacional? Eso es un prejuicio también. Tiene que haber la mejor fórmula posible. Si son 2 mujeres, bien. Si son 2 hombres, también. Si es uno y una y uno. Si es buena. La gente no... Yo voto en contra todas las veces de las cuotas. No creo en la cuota para los cargos de representación. Creo en el apoyo a las mujeres para que puedan hacer política. Y yo incluso elaboré un proyecto de cuota en los cargos de designación. Póngame la mitad de ministras, la mitad de subsecretarias, la mitad en los órganos de gestión, ponga mujeres y la otra mitad hombres. Y va a ver que algunas se van a destacar. Ese es el estribo, esa es la oportunidad. Ahora, en los cargos de representación no. Porque la gente se hace representar por quien quiere y por otras razones. Las mujeres no votan mujeres. Ni votan hombres, votan al que le parece que los va a representar. Los jóvenes no votan jóvenes, ni los católicos, ni los judíos. Eso no funciona así, porque si fuera así, en mi partido todos votarían a Laura Raffo. Beatriz Argimón empezando, ¿verdad? Que no la vota Delgado. Entonces, ¿por qué Beatriz Argimón vota Delgado? Porque cree que es el mejor. Y todos en el frente votarían a Carolina Cose. ¿O son machistas los que votan a Orsi? Las que votan a Orsi. La gente se hace representar por otra cosa, por el que cree que les va a cumplir, por el que cree que los representa, por el que es como él, por el que le confían, porque le parece más honrado, por otras razones, no porque es del mismo sexo. Entonces, déjelo, eso es esas cosas que se tiran ahora y que son modernas. Sí hay que abrirle camino a la participación de las mujeres, pero no es este el camino. El camino es generar oportunidades. Y si tuviéramos más ministras, tendríamos unas que fracasan y unas que son exitosas y se harían conocer. Como todos, también hay hombres que son ministros y fracasan y otros que van para adelante. Pero hay que darles la oportunidad. Gandini, muchas gracias. Gracias. Pero no hablamos nada de Canelones. Cierro con esto. ¿Cuántas listas en Canelones? Muchas. Acá estamos acompañando a la 56, que es nacional y lleva mi candidatura, que lidera Rolando Rizzo, un viejo dirigente del partido con una linda sobre todo viejo, atrás, más que dirigente. Y antiguo. Así que gente en muy Pando, querida por la mí. 56. En Pando, en Canelones, en varios lugares, la 56, que acompaña a la 2050 de Javier Radichoni, Sí, claro. en lo departamental. Hay otras listas, pero hoy estamos recorriendo con Rolando Rizzo y la 56. Gandini, gracias. Mucho gusto. Hacemos la pausa y ya continuamos con más Agenda Bien. Este gobierno ha confesado, ha defendido que ellos gobiernan para los que van primero, para los más oro. Hablando en términos ciclísticos, se han olvidado del pelotón
y se han olvidado del camión de los rezagados. Pero también se olvidaron del pelotón. Entonces creo que el volver a gobernar el Frente Amplio es una necesidad, no del Frente Amplio, es una necesidad del país, una necesidad de la gente. Hace años que en Canelones levantamos las banderas de hacer las cosas bien. Y una de ellas es la de hacer más obras que nos unen y nos motivan a seguir construyendo entre todos un futuro mejor. Canelones no para de crecer. Y gracias a su gente y su compromiso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Vota Sereñistas, sumando a Orsi con Vergara. Vota Sereñistas, lista 95. En junio, tu voto vale doble. Frente Amplio. Por una nueva generación de transformaciones. El domingo 30 de junio, vota Frente Amplio. Elegimos la candidatura única a la presidencia de la República que representará al Frente Amplio en las elecciones nacionales el 27 de octubre. Pueden votar mayores de 18 años de edad, inscriptos e inscriptas en el padrón electoral. Votamos el domingo 30 de junio entre las 8 y las 19:30 horas. Es importante que sepas que el voto es voluntario y no es necesario presentar credencial cívica. Basta con indicar la serie y el número del presidente de mesa. Votás en el lugar que te corresponde según el plan circuital que puedes encontrar en corteelectoral.gov.uy. Este 30 de junio empezamos a ganar. Vota Frente Amplio. Seguimos, amigas y amigos, con Agenda Abierta y recibimos ahora a Rodrigo Amengual, además de director de vivienda del gobierno de Canelones, por supuesto que participa en la interna apoyando la precandidatura de Orsi. Y hay mucho para conversar, evidentemente, así que antes que nada, buenas noches y bienvenido, Amengual, ¿cómo le va? Bueno, muy buenas noches, una alegría y saludar a la audiencia, por supuesto. ¿Cómo se viven estos días finales, donde por allí se tiene que colocar el último esfuerzo para que, en este caso, a su precandidato Orsi le vaya bien el domingo? Bueno, lo primero que nada es el énfasis en lo que está en juego, ¿no? Yo creo que esta elección interna tiene mucho que ver con el primer escalón de lo que va a ser octubre, y creo que va a haber una gran votación del Frente Amplio, distinta a la que tuvimos en el 2019, y eso va a ser el piso de construcción desde donde el Frente Amplio se va a parar para dar ese empujón los próximos 4 meses. Yo creo que en junio empieza a volver el Frente Amplio, ese sería como el titular. Obviamente que la elección interna tiene una dificultad, algo que en algún momento vamos a tener que analizar, que es que no es obligatoria, ¿tá? Pero es muy importante. Son como dos elementos que parecieran no ir de la mano, pero sí es bien importante, porque en octubre vos vas a elegir en función a los que eligieron votar en junio. Es decir, a mí me ponen el menú los que vayan el domingo. Y en definitiva, el menú varía y no es lo mismo. Entonces lo que hay es una elección interna, los partidos están eligiendo en la interna, y yo creo que en realidad la elección interna de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, del Partido Colorado, del Partido Nacional, ya está saldada. Lo que hay que incidir es en la interna del Frente Amplio. Y hay 2 candidatos donde toda la campaña se ha polarizado, entre Yamandu y Carolina, con características... Me detengo ahí. Sí. Me detengo ahí. ¿El Frente tendría que haber llegado exclusivamente con 2 precandidatos? ¿Lima también tendría que haber bajado su candidatura como lo hizo así Vergara, o todo lo contrario? ¿Hubiese sido otro escenario si llegaba con los 4? Lo primero es que... Hablando de internas atractivas, ¿no? Sí. Usted dice, la del Partido Nacional dejó de serlo. Yo ahí voy en contra de lo que usted dice. A mí me parece que la interna del Partido Colorado también es muy atractiva, ¿no?
Yo creo que son... aunque te muestran una ojeda despegado, me parece que el universo de los colorados es más pequeño que el resto, ¿me entiendes? Sí, yo creo Pero que, bueno, está. Creo que es distinto. La del Partido Nacional ya está en una situación más parecida a la de Tabaré Constanza 80-20, una cosa así, ¿no? Y la del Partido Colorado, creo que la expresión de candidaturas es un reflejo de su situación política interna. No hay liderazgos. Hay una crisis interna donde están intentando reposicionarse y parte de la estrategia fue, bueno, todo lo que quieran llegar al Parlamento, saquen su candidatura y empujemos todos como podamos. Pero vámonos al frente. Sí. ¿Era interesante llegar con 4? ¿O es más potente llegar con 2? ¿Lima se tendría que haber bajado? Por ahí pasa la pregunta. Yo creo que había dos grandes figuras y que las encuestas lo vienen demostrando desde el arranque hasta ahora y las urnas lo van a confirmar, que el 95-98% de los frente amplistas vamos a elegir entre Yamandú y Carolina. Y ese es el dato de la realidad. Acá yo creo que los frente amplistas nos necesitamos todos, son grandes compañeros, valiosos compañeros, habemos muchos más que no son candidatos a la presidencia y también tienen que estar y aportando en la construcción del triunfo y de un próximo gobierno, pero creo que acá hubieron 2 candidaturas que se construyeron con objetivos electorales, senatoriales, dijo un dirigente, y yo comparto la expresión, de cara a la construcción de un Senado, y hubieron 2 candidaturas que se construyeron con un apoyo colectivo y popular bien grande de cara a ver cómo se compone la fórmula. Yo creo que la fórmula tiene que salir del primero y del segundo, creo que en el orden que establezca la elección, porque los frente amplistas nos necesitamos todo y porque Carolina y Yamandú hacen un gran equipo. ¿Tiene que salir la misma noche? Yo creo que hay que hacer los máximos esfuerzos, no depende de mí, si dependiera de mí sí, pero creo que hay que hacer los mayores esfuerzos. Creo que la campaña ha sido fraterna hacia la interna. Creo que no ha sido fraterna, por ejemplo, con nuestro candidato a la presidencia, con Yamandú, donde, si bien todas las encuestas han mostrado un crecimiento y una constancia, nunca dejó de tener una diferencia grande respecto a los otros competidores, nunca dejó de tener una gran ventaja respecto a los competidores de los otros partidos en un escenario de octubre, ¿no? Las encuestas le da a Yamandú, que vota entre 8 y un 10% más que lo que eventualmente votaría Carolina respecto a Delgado, que va a ser el candidato mayoritario de la coalición, y que además ha padecido situaciones personales, de agravio personal, político, ético y moral, que creo que es un reflejo de que algunos de la derecha, y digo algunos porque no me gusta la generalidad, y digo la derecha porque Romina Celeste era candidata a diputada del Partido Nacional y dirigente de su propia agrupación, generaron todo lo que conocemos de público conocimiento. ¿Por qué se dio esa situación que no estamos acostumbrados los uruguayos? Y porque todos vemos que Yamandú tiene grandes condiciones de ser el próximo presidente de la República, y Yamandú es el candidato que les puede ganar a la coalición y que además tiene las condiciones para gobernar para las grandes mayorías. Entonces, ¿lo afectó o lo potenció el caso Romina Celeste? Yo creo las dos. Creo que conociendo a Yamandú, lo humano que es y lo sensible ante una montaña de cuestiones, y él lo ha planteado públicamente. A ver, en el medio de una campaña y en cualquier contexto, pero en el medio de la campaña ni que hablar. Tener que sentarte a hablar con tus hijos, con tu mujer, con tu familia, de esta situación que no es grata, que los medios de comunicación y la opinión pública hable de una mentira. Y creo que en realidad, si algo quedó confirmado era que Yamandú era un candidato que daba confianza y quedó reafirmada su credibilidad y su confianza. Él planteó inmediatamente, esto no es cierto, esto es una calumnia, esto es una mentira, voy a llegar hasta las últimas consecuencias, a partir de ahora hablan mis abogados. Y la realidad salió a la luz y se quedó demostrado de que eso no era así, y Yamandú siguió creciendo, y creo que muchos frente amplistas además lo hemos rodeado y acompañado del principio, y muchos otros dijeron, vaya, o sea, esta situación no es común y el compañero requiere la celeridad. Yo creo que sale fortalecido. Amengual, ¿por qué considera usted que lo califican de tibio a Orsi? Bueno, esa pregunta habría que hacérsela a los que lo califican. Yo no lo considero así. Yo creo que Yamandú es un candidato que, primero que nada, conoce el Uruguay. Ya lo hemos hablado muchas veces, conoce Canelones, es un Uruguay en escala, conoce mucho Montevideo, se ha dedicado los últimos años además a conocer la realidad del interior. Es un candidato, es el único candidato del sistema político que tiene las condiciones
para construir grandes acuerdos de todo el sistema político que el Uruguay necesita, porque a veces en las campañas políticas entramos en el ritmo de dijo tal o dijo cual, o de tal partido se dijo tal cosa, y no discutimos lo que la gente necesita, que son soluciones y respuestas de quienes queremos asumir la responsabilidad. Porque si no asumimos la responsabilidad de que tenemos un problema y trabajamos en función a eso, estamos haciendo otra cosa de la actividad política. Y como nosotros conseguimos la actividad política como servidores públicos, tenemos que poner el énfasis en la gente. Y Yamatú tiene la sensibilidad necesaria para abordar una situación compleja sobre el 10% de la pobreza, sobre el 25% de la pobreza infantil, sobre el desempleo, sobre pérdida de salario, sobre la necesidad de la reconversión laboral en muchos frentes, sobre la lógica y la situación del Uruguay en términos productivos, las cadenas de producción, la necesaria reafirmación de algunos conceptos como es la participación estudiantil y docente en la educación, pero a su vez entender que la educación es un elemento que no puede estar en disputa y en juego, y que para el país y para las generaciones que vienen y para el futuro de todos es muy importante, y él desde la docencia conoce, es un hombre que ha estado 20 años en la gestión y que tiene buen diálogo en la interna del Frente, con actores del Partido Nacional, con actores del Partido Colorado, con actores del Partido Independiente y con actores de Cabildo Abierto. Y lo ha demostrado, lo demostró en Canelones, siempre que necesitó mayorías las consiguió, no distinguió si el municipio era de su partido o de otro, y creo que tampoco lo haría como presidente respecto a las intendencias del interior, porque no van a ser todas frente amplistas, y porque la gente no puede ser rehén de la disputa electoral. Creo que tiene una madurez política que en algunos que aún no la han alcanzado no la entienden. A ver, ¿cuál hacemos una pausa? Sí, con gusto. Tanda y enseguida regresamos con más agenda. Vota Sereñistas, sumando a Orsi con Vergara. Vota Sereñistas, lista 95. En junio, tu voto vale doble. Frente Amplio. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien, y una de las más importantes es la de más limpieza. Y hoy, entre otros logros, somos el departamento que más recicla. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. No nos merecemos un Uruguay donde tengamos trabajo hoy y tengamos el miedo de perderlo mañana. No nos merecemos un Uruguay donde se desaloje con toda la fuerza de la represión a unos estudiantes que estaban reclamando por la electricidad en el liceo. Y mientras eso pasa, mientras ponen toda la fuerza de la represión para desalojar a estudiantes reclamando por la eléctrica, para reprimir a trabajadores en la puerta del Ministerio de Trabajo, que estaban solamente reclamando en la puerta del Ministerio de Trabajo del Uruguay, reclamando por sus derechos. Mientras ponen todo ese énfasis ahí, el narco campea en los barrios. ¿Cómo no les da vergüenza? No nos dejemos distraer. Continuamos con Agenda Abierta y ahora podríamos decir que nos metemos en su cancha, porque cuando uno ve una encuesta, un día sí y otro también, acerca de, bueno, posicionamiento de los sectores, usted lo decía, de los precandidatos, se manejan distintos escenarios, pero también hay una que le pregunta a la población cuáles son sus prioridades o sus mayores necesidades. Y ahí aparece inmediatamente la seguridad, la economía, pero también la vivienda. ¿Cómo evalúa usted lo que ha hecho este gobierno en materia de vivienda? A usted le ha tocado desde Canelones negociar muchas veces con las autoridades del ministerio en cuestión. ¿Cómo evalúa usted? Y además, ¿considera que la vivienda sigue siendo una de las prioridades de la población uruguaya? Sí, sin duda. Yo creo que una de las cuestiones, lo hemos reafirmado cada vez que nos hemos encontrado, hay necesidad de construir un acuerdo nacional que ubique la vivienda con la jerarquía en términos presupuestales e institucionales de
acompañar a lo que es un derecho humano necesario y básico y que además blinda y cuida otros derechos, como es el desarrollo, la educación, la salud, la alimentación. No es lo mismo cocinar en una cocina que no tenés agua potable, o no tenés gas, o no tenés luz. No es lo mismo crecer en una vivienda donde te entra el agua, entran insectos, el barro, las inundaciones, o pasar frío, que cuando no lo tenés. Y eso requiere de un gran pacto social, político, donde le demos recursos, y son de las políticas públicas y de Estado que requieren recursos. Acá no hay discurso, no hay guiñada, no hay elemento que no pueda ser acompañado con recursos. Y eso es una discusión más profunda que nosotros, si nos toca estar en el Parlamento o en cualquier otro ámbito que estemos, vamos a estar empujando para que se jerarquice en sentido. Obviamente tenés deudas históricas, es decir, Wilson ya planteaba que en un país de 3 millones no se puede no dar respuesta a la alimentación de 3 millones, ¿no? Él lo planteaba en la época de Wilson, ¿no? Bueno, hoy sigue habiendo uruguayos que no garantizan la alimentación, y tenemos un presidente de la República que cree que es un privilegio tener un merendero en la esquina. Nosotros queremos que la gente coma en su casa, teniendo las condiciones para estudiar, para crecer, para ser libre, una libertad distinta a la que plantea el presidente de la República, y que pueda comer con su familia dignamente en su casa. Y eso implica mejor empleo, jubilaciones y salarios acordes, alquileres acordes a los salarios. Tenemos alquileres que están muy lejos de la realidad de muchos uruguayos. Tenemos urgentemente que abordar una situación que es lamentable desde algún punto de vista y que nos entristece, pero que nos tiene que comprometer, y tenemos que transformar esa indignación en respuesta, que es que no podemos tener que el 25%, entre el 20 y el 25% de nuestros niños está bajo la línea de la pobreza. Estamos hipotecando el futuro del país, estamos hipotecando el desarrollo de esas generaciones. Entonces implica una batería de respuestas donde la vivienda es un elemento bien importante, donde la economía ya no puede crecer al 1%, es necesario que crezca por encima del 3%, y es necesario que crezca por encima del 3% y que tengamos primero la capacidad de distribuir, porque la economía en este periodo creció y aumentó la desigualdad, y donde además crezca para invertir en áreas claves. La seguridad, sin duda, nos sentimos cada vez más inseguros en el Uruguay y no lo podemos naturalizar. Los ajustes de cuentas, las muertes, el narcotráfico, hacen a un deterioro de la convivencia, pero también la inseguridad que hemos sentido en varios aspectos, ¿no? Vinculado a la justicia, vinculado a autoridades del Ministerio del Interior. Vos, si te vas 15 días al Uruguay, podés volver y los ministros son otros, las autoridades policiales son otras. Entonces, me parece que el Uruguay necesita recobrar, y la población, la confianza en el gobierno nacional, en tener un gobierno con credibilidad. No se pueden naturalizar los escándalos de corrupción que hemos tenido. Creo que hay que hacer un fortalecimiento institucional de esa situación. Y la economía, la seguridad, las políticas sociales en general, porque se desmanteló el MIDES, ¿tá? Un énfasis en vivienda. Y creo además que debemos, si bien estos temas son más estructurales, prestar atención a ciencia y tecnología y la incorporación de conocimiento en las cadenas de producción, porque el Uruguay sigue siendo un gran exportador y le genera divisas al Uruguay, y la incorporación de conocimiento y tecnología nos puede llevar no solo a que el Uruguay produzca para 30 millones, sino que además esa producción tenga un valor agregado alto, y colocar esos 30 millones en nichos. En un mundo de 7.000 millones, la producción de 30 millones incluso la podés colocar con altos niveles de valor agregado. Creo que todo lo que tiene que ver con el campo científico en el Uruguay se subestimaba, y con la pandemia quedó claro la importancia que tiene para el desarrollo del Uruguay en general. Entonces ahí creo que hay que invertir. Ahora, usted hablaba de justamente inversión, y tomando a Canelones como campo experimental, sí. Pero trasladando esta experiencia a nivel país ante un hipotético gobierno frente amplista encabezado por Orsi. Yo recuerdo un encuentro que hubo en meses atrás sobre Canelones como lugar atractivo para desarrollo inmobiliario. ¿Qué pedían esos inversores? ¿Cómo se le puede facilitar la llegada sin
evidentemente atentar contra ningún derecho laboral, ni mucho menos la economía del país, ¿no? El otro día en un evento que realizamos junto a Yamandú en el Radisson, una de las preguntas o uno de los temas que le llevábamos para que él nos diera una idea iba en esa misma línea. Canelones ha sido un ejemplo en crecimiento logístico, inmobiliario y productivo. La chacra, el vino, los corredores logísticos, más de 5.500 millones de dólares en inversiones han impactado y movido la economía departamental, ha aportado a la economía nacional y la economía local. Yo creo que el Uruguay necesita varios aspectos. Primero, una apertura y una credibilidad internacional como la que tuvimos cuando gana Tabaré, el primer gobierno, se sube con Danilo Astori a un avión y salen a recorrer el país. ¿Por qué? Porque triplicaron la apertura de mercados en el mundo. Nosotros necesitamos tener una economía abierta que nos permita llegar a todos. No podemos aislarnos y meternos hacia adentro. Un mal ejemplo me parece que es Argentina. Entonces necesitamos abrir oportunidades para que quienes producen y generan valor agregado y conocimiento puedan ese conocimiento colocarlo, esos productos colocarlos en el exterior. Y ahí el Uruguay tiene que jugar hacia el exterior para poder generar divisas y mover la economía. Y después Yamandú ha demostrado que es posible tener un Estado más moderno, más eficiente, que haga obras. Yo los invito a que recorran el departamento de Canelones. Por algo el hombre tiene un nivel de aprobación del 70%. Elijan el lugar del departamento y discutimos, no hay problema. Creo que además ha demostrado que el sector privado puede ser un socio. A diferencia de otras cuestiones u otras improntas que le ha dado el gobierno nacional actual, que básicamente ha privatizado cuestiones, ¿no? Ha lapidado los recursos y ha puesto en riesgo, por ejemplo, con el tema del puerto, casi una privatización del puerto. Yo creo que el Estado tiene que seguir jugando su rol. En términos históricos sería ese Estado vallista, tiene que seguir estando con esa sensibilidad social, con un Estado más moderno, que gaste mejor, porque no solo se trata de darle recursos, se trata de que sean más eficientes. Eso es otra manera de llegar a más gente. Correcto. Y además, entender que los sectores productivos, las cámaras de comercio, los inversores juegan un rol complementario en ejecución de obras, pero también en inversión y generación de puestos de trabajo. Ahora, Mengual, ¿por qué se discute, porque se ha instalado un poco la polémica, acerca de el ministro de Economía dependiendo quién gane la interna? Porque han cuestionado a O'Donnell, que es uno de los nombres que maneja Gabriel, lo conozco, claramente. Sí. Pero ¿por qué la discusión allí si en realidad el Frente tiene un programa único? Bueno, y la línea va a ser una sola. Bueno, yo creo varias cosas, ¿no? Está claro que quien es el técnico elige los jugadores, ¿no? Si es fulano, si es Bielsa, va a elegir a Darwin Núñez, y si es otro, capaz que elige a otro. Creo que si gana Carolina o si gana Yamandú, van a tener el derecho de elegir en un lugar tan importante y tan clave a alguien que no solo tenga la solvencia. Creo que además Yamandú ha planteado la necesidad de que tenga algunos ministerios un rol político. Entonces necesita una afinidad y una puntería muy fina a la hora de elegir eso. Yo voy a ser bien claro, Yamandú, lo que ha dicho en cada uno de los actos, no se lo ha visto hacer lanzamiento de propuestas personales como ha habido algunos otros candidatos. Carolina lo hizo, tiene su derecho, pero ha salido con el plan de gobierno del Frente, con el programa del Frente, planteando que el plan de gobierno se va a construir con todos los frentamplistas luego de la interna. Por supuesto que él tiene sus equipos y sus énfasis, pero lo que defiende es el programa único que todos los frentamplistas construimos. Además, entiendo que en el caso de Gabriel, que no está definido, creo que no se ha planteado públicamente, sí, Gabriel es una de las personas que asesoran a Yamandú y que algunos tenemos el gusto de dialogar cada tanto, porque siempre es bueno hablar con gente que tiene diferentes miradas, pero además con gente muy entendida de la actividad económica. Creo que Gabriel tiene mucho para aportarle al Uruguay. Creo que de Gabriel conocemos una versión vinculada a la actividad privada. Creo que ahora vinculado a una fundación Ágora, ha empezado a trabajar de otros lugares, se ha retirado de los estudios que él estaba al frente, y creo que tiene grandes cosas para aportar al Uruguay. Veremos de dónde, ¿no? Y obviamente que eso lo va a definir quien sea nuestro candidato. Mengual, muchas gracias. Gracias a vos y saludos a la audiencia. A ustedes también por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima. Que pasen bien.